Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes de nuestro corte comercial, vamos a profundizar en este tema tan importante, tan actual, que nos compete a todos. Estoy hablando de la hipertensión arterial o presión alta, como se conoce en la comunidad. Cuando a usted le preguntan si sufre de la presión, le están preguntando algo muy importante. Cuando usted dice que sí, usted sabe que se tiene que cuidar. Cuando usted dice que no, sabe que no ha padecido esta enfermedad. Cuando usted dice no, que yo sepa, no lo sé, yo creo que no, a mí no me ha pasado nada, usted está en un grave riesgo. ¿Ok? Y si usted sabe que tiene la presión alta y no se cuida, usted está en un grave riesgo. Le explico por qué. En primer lugar, como dijimos antes del corte comercial, es mucha la gente que sufre de la presión alta en nuestro país. Son un elevado número de personas los que padecen hipertensión arterial en República Dominicana. ¿Cuán alto es? Tan alto como un 34.7%. Y esto ya hace que sea una condición importante en nuestro país. El primer motivo o la primera condición o el primer lugar de muerte en riesgos cardiovasculares en nuestro país es la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Evidentemente es el aumento de la presión en nuestro cuerpo. ¿Presión de qué? En el cuerpo hay muchas presiones. Específicamente de la presión sanguínea. Vamos a tratar de explicar de una manera muy sencilla cómo actúa la presión. La sangre, nosotros sabemos que va por las venas y las arterias. Las venas y las arterias no son mangueras simplemente. Son órganos, son estructuras que tienen vida propia, que tienen sus propias células, ¿no? Las arterias tienen un músculo muy delgado, pero lo tienen. Y ese músculo es muy importante porque ese músculo bombea la sangre hacia las células, en el caso de las arterias, y bombea la sangre hacia el corazón en el caso de las venas. Las venas no tienen este músculo. Las venas, digámoslo así, que por la fuerza de las arterias, ellas elevan por gravedad y por física la sangre hasta el corazón. Y es un mecanismo que funciona perfectamente, pero que puede desequilibrarse. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión de las arterias sube? Si nos vamos a un nivel más pequeño, es decir, que agarramos, por ejemplo, el brazo y vemos la arteria que está en el brazo y la agrandamos bastante, vemos que de allí, de cada arteria, salen arterias más pequeñas, cada vez más pequeñas, hasta que llegan los capilares. A través de los capilares llegan los nutrientes a cada célula. Ok, ¿qué pasa cuando aumenta la presión arterial? La presión arterial significa que la arteria se vuelve más estrecha, se pega. Pero la arteria, si usted la ve microscópicamente, tiene esas microsalidas que forman los capilares. Esas microsalidas, cuando usted cierra la arteria, es como una malla, ¿no? Ella deja permear a través de esos capilares el líquido sanguíneo con los nutrientes y recoge, en caso de las venas, las toxinas y los desechos metabólicos de las células. ¿Ok? Cuando aumenta la presión en la arteria, esos poros, esos capilares se cierran. ¿Y qué pasa cuando se cierran esos capilares? Que no puede pasar pasa de una manera reducida o incluso puede no pasar ese líquido de las arterias a los capilares, ni de los capilares
a las células. Y por lo tanto, las células comienzan a tener déficit de nutrientes, déficit de eso que le da la sangre y que llega hasta cada una de ellas. ¿Y qué pasa cuando una célula tiene déficit? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hambre? ¿Qué pasa cuando una célula tiene hambre? Para hasta recibir con qué trabajar. ¿Ok? Entonces, eso es lo malo. Lo otro malo es que eso ocurre en todo el organismo, pero, como es de suponerse, hay unos órganos que sufren más que otros. ¿Ok? Y ya hablaremos de esas complicaciones un poquito más adelante. Quiero entonces seguirme enfocando en lo que es la presión arterial. Entonces, ese cierre de esos poros puede ser parcial o total. ¿Y de qué dependerá? De cuánta presión estén ejerciendo los músculos de las arterias y todo el sistema arterial en los capilares. Entonces podemos tener una presión arterial normal, una presión arterial elevada, una presión arterial alta, y podemos entrar en crisis hipertensivas y en hipertensión maligna, que está haciendo un daño directo a nuestro cuerpo y que es difícil de tratar, pero gracias a Dios hoy en día se trata. ¿Y qué síntomas me da cuando yo tengo la presión alta? 90% de las veces, ninguno. Y eso es lo peligroso. El otro 10%, ¿con qué puede cursar? En general, antes se describía que con dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy característico de la presión alta es un dolor de cabeza en la parte posterior de la cabeza, como si fuera un peso. ¿Ok? Ese peso y ese cansancio posterior puede deberse a la presión alta, no es lo único que lo produce, por eso que hay que descartar. Pero últimamente se ha precisado en una especie de desazón, en una especie de inquietud que la persona le da, o sea, que te hace decir, creo que me está subiendo la presión. Eso siempre lo han dicho por ahí. Yo creo que me está subiendo la presión porque no me siento bien. Eso muchas veces es verdad, pero también es verdad que el 90% de las veces, incluso a la persona que le da síntomas, puede no darle nada y tener igual o más presión arterial que la que está presentando en el momento en que aparecen los síntomas. ¿Cómo se mide la presión arterial? Se mide con un aparato llamado esfigmomanómetro que todos conocen. Es un aparato muy antiguo, de los años 1800, que se ha ido sofisticando y ahora es incluso electrónico y toma la presión sola, ¿no? Pero es un instrumento que siempre ha acompañado a los médicos, porque gracias a Dios este descubrimiento se hizo hace muchísimos años. Entonces uno tiene que cursar con una presión normal para que el cuerpo funcione normalmente. ¿Y cuál es la presión normal? La presión normal es hasta 120 y hasta 80. Hay dos presiones. ¿Por qué? Porque el corazón bombea y cierra y toma sangre abriendo. Cuando el corazón bombea, o sea, cierras y sale la sangre hacia nuestro cuerpo, se llama sístole. Y cuando él abre para recibir, se llama diástole. ¿Ok? Cuando él abre para recibir, es cuando las células mandan los nutrientes, y cuando él cierra para enviar, es cuando en los capilares entran los nutrientes. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo que se resiste, o sea, porque tiene una alta presión a meter los nutrientes, las células le envían señales al cerebro, el cerebro al corazón, y el corazón va a tender a bombear con mucha más fuerza. Y por lo tanto va a ser como las tuberías con alta presión, con todos los daños que eso implica. Y cuando abre el corazón,
digámoslo así, que la sangre tiene que botar las toxinas. Si tiene presión y se le dificulta entrar a los vasos sanguíneos, salir hacia los capilares, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se puede acumular líquido, se puede acumular toxinas, se puede acumular otros elementos y causarnos edemas, inflamaciones, etcétera, etcétera. Esto es muy peligroso. Si podemos hablar de cuál de las dos presiones es más peligrosa, podríamos decir las dos, pero la más peligrosa, porque puede causar un daño inminente y una muerte súbita, es la presión baja o la diastólica. Entonces, lo máximo que puede estar la presión es en 120 y en 80. La presión ideal es 110-70. Y la presión baja, que es muy mala, incluso trae peores consecuencias y más rápidas que la presión alta, es por debajo de 60 la diastólica y por debajo de 90 la sistólica. ¿Ok? O sea, la alta en 90 y la baja en 60. Si tiene la presión más baja de 60 y 90, tiene que buscar elevarla. Y si la tiene más de 120-80, tiene que buscar bajarla. ¿Cuándo es una presión arterial alta? El máximo valor de la presión arterial alta es 129. Y en la sistólica. Y en la diastólica, ¿verdad? Es mayor de 85. Ok, que no esté por encima de 85. Y luego tenemos lo que llamamos la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión es la enfermedad, digámoslo así, instalada en nuestro organismo. Y ocurre cuando tenemos un valor máximo de 139 y un valor mínimo de 130 en la presión sistólica y un valor mínimo entre 85 y 89 en la diastólica. ¿Ok? O sea, que si usted tiene una presión más allá de 130, 85, usted está sufriendo de una hipertensión grado 1. La hipertensión grado 2 es de superior a 140 y superior a 90. ¿Ok? Cuando usted pasa de 140 y usted pasa de 100, usted está en una crisis hipertensiva y eso tiene que ser atendido en una urgencia de medicina. ¿Por qué? Porque todos estos daños que describimos al principio se están dando en ese momento peor que nunca. ¿Y qué daños son? Porque vamos a estar claros, tenemos que tener la idea completa. ¿Qué daños ocurren en el organismo cuando mi presión está alta? En primerísimo lugar, en el primer lugar donde deja de llegar sangre es en los ojos. ¿Ok? Y en el cerebro, conjuntamente. Eso significa que nuestros ojos van a ir teniendo daños progresivos. Nuestra retina especialmente, que es alrededor de los nervios, es donde más se sufre con la presión alta. ¿Ok? Los ojos y el cerebro pudiendo causar ceguera y pudiendo causar los famosos derrames cerebrales, que no son más que la ausencia de sangre por un tiempo prolongado en el cerebro, lo que hace que haya micronecrosis y por lo tanto haya daño cerebral de tipo de lo que conocemos como el derrame cerebral isquémico. ¿Ok? Que es el derrame cerebral al revés. O sea, no es por exceso de sangre y se rompió, sino que es por falta de sangre y se inactivó para siempre la zona del cerebro donde la sangre no llega. Eso puede ocurrir micronecrosis o puede ocurrir una gran zona y darnos lo que se llaman los derrames cerebrales con sintomatología. ¿Ok? ¿Dónde más ocurre daño? En el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene su propio riego sanguíneo. El corazón no toma sangre de la sangre que le llega del cuerpo, sino que al salir, el primer lugar donde sale es a las pequeñas arterias que irrigan el corazón. Cuando esas arterias se cierran, se produce
una hipoxia cardíaca y puede terminar en un infarto. Y normalmente los infartos se preceden de una disminución del riego sanguíneo, que generalmente es o por exceso de presión y, porque casi siempre está relacionada, por aumento del colesterol o de las grasas en la cavidad sanguínea, lo que hace que se cierre. ¿Dónde más ocurre el daño de la presión? En un órgano sumamente importante, que es en los riñones. ¿Ok? Los riñones, que son nobles, que son muy fuertes y que casi no sufren con nada, sufren muchísimo con la presión alta y le hacen mucho daño. Entonces, cuando usted tiene la presión arterial en más de 140 y en más de 100, la diastólica, usted está en crisis hipertensiva. Eso quiere decir que todos esos órganos que nombramos ahora mismo están sufriendo un daño irreparable, porque esos órganos no se dañan de una vez. No es que a usted se le sube la presión y usted le va a dar un derrame cerebral. No es que a usted se le sube la presión y usted va a tener una insuficiencia renal. No. A usted se le sube la presión y 15 a 20 años después, usted tiene un daño irreparable en un órgano. Usted dirá, es muchísimo tiempo, pero no es tanto, porque si usted comienza a sufrir de la presión y no se la controla a los 35 años, a los 65 años tiene un daño irreparable de muerte o de una limitación de vida muy grande. Si a usted le da a los 40, a los 60 le ocurrirá esto. Si a usted le da a los 50, a los 70 le ocurrirá eso. No es mucho tiempo. Y estoy hablando de el máximo a lo que empieza a haber consecuencias graves de una hipertensión no controlada. Entre los 55 y 70 años es donde se ven esas consecuencias. Pero eso no es mucho, y más en nuestra sociedad actual, que una persona de 50 años, si se cuida bien, son los nuevos 30. Entonces, no tenemos por qué arriesgarnos a ser unas personas con limitaciones, simplemente porque no supimos, ni estuvimos pendientes, ni nos importó cómo estaba nuestro organismo cuando funcionaba bien o cuando creíamos que funcionaba bien y sin ningún problema. Ok, bueno, los síntomas de la presión, como dije, no son muy, la mayoría de las veces ni siquiera se sienten. Entonces, eso le da el nombre de asesino silencioso. La hipertensión arterial es el asesino silencioso. Hay dos asesinos silenciosos importantes que hay que tener en cuenta, que son la diabetes y la hipertensión. ¿Ok? El otro es la hipercolesterolemia. O sea, pero es menos probable que produzca una muerte a la hipertensión y a la diabetes, porque la hipertensión es realmente la que causa el daño cuando hay hipercolesterolemia. O sea, es muy difícil que una hipercolesterolemia sin hipertensión cause una muerte súbita. En cambio, con hipertensión es muy probable. Ok, sin embargo, hay gente que ha descrito, como dije, cefalea occipital, opresiva, tensional, generalmente avanzado el día, ok, falta de aire, como que se siente mal, etcétera, etcétera, y puede presentar, si son crisis hipertensivas, sangrado, por ejemplo, en las encías, por ejemplo, en la nariz, que son muy comunes. Entonces, ahí puede presentar esos sangraditos. Pero como les dije, los sangrados son muy, muy raros. La falta de aire la sienten algunas personas y la logran controlar y normalmente no son motivo de consulta. El dolor de cabeza es lo que más lleva a la gente al consultorio. Pero, como les dije, la mayoría de las personas no siente nada, sino que cuando van al médico o encuentran una jornada o alguien, un ángel de la guarda, les mide la presión, les dice, oye, te encuentro la presión un poco alta. Y la gente negadora, la gente que entra en negación, la gente que no quiere saber de estar enfermo, simplemente lo obvia, lo entierra. ¿Por qué? Porque no le está causando nada. Yo me siento bien,
eso tiene que ser un invento, ese aparato tiene que estar mal, porque a mí no me está pasando nada, yo no me siento mal. Si le está pasando mucho. Y en 20 años, que no tardan nada en llegar, usted va a ver las consecuencias de no estarse cuidando en ese momento. 20 años máximo, porque si usted le agarra eso y usted lo tiene sin saberlo desde hace 10 años, le quedan solo 10 o menos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo debes consultar al médico? Una vez al año. Amigos, una vez al año. Porque no solo es la presión, son otras cosas. Pero para la presión arterial, una vez al año. La presión puede cambiar en cualquier momento. ¿Quiénes deben acudir al médico con más atención? Las personas cuyos padres, cuyos abuelos, cuyos hermanos o cuyos hijos padezcan presión arterial, porque es una enfermedad hereditaria que no siempre se expresa. Aproximadamente el 79% de la población dominicana tiene genes de presión arterial alta, o sea, genes que pueden desencadenar la presión arterial alta. Evidentemente no significa que el 79% de las personas padecen de presión arterial, porque si no la cifra no fuera 37%, 34%. Pero evidentemente hay que cuidarse porque tenemos factores que están ahí latentes y que están esperando que hagamos las cosas mal para disparar la presión arterial y empezar a causar todo este daño en nuestro organismo. ¿Qué se hace para indicar el daño que ha hecho la presión? Bueno, hay que revisar cada órgano en una consulta de chequeo general. Eso se hace. ¿Cómo más se hace? Hay que hacer unas pruebas de laboratorio, porque hay que ver si ha causado daño o no interno. Y en caso de que yo salga con la presión alta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero, una presión alta no significa que seas hipertenso. ¿Por qué? Porque la presión es algo natural y puede bajar y puede subir en circunstancias. En circunstancias de estrés, la presión se mantiene alta. El cuerpo se acostumbra a tener la presión alta y entonces se puede uno terminar hipertenso por estrés. Pero también la presión baja cuando uno recibe una noticia muy fuerte, cuando uno tiene un dolor muy grande, etcétera, etcétera. O sea que naturalmente la presión va bajando y va subiendo. Es más, les digo algo que es hasta gracioso, pero que es verídico. Hay personas que solo les sube la presión arterial en la consulta médica. Y cuando están fuera de ella, como no están nerviosos, tienen una presión arterial normal. Y es la conocida depresión arterial alta de bata blanca. ¿Ok? Y es algo que está descrito en todos los libros de medicina desde hace mucho tiempo. Entonces, una sola toma de presión alta no significa que usted sea hipertenso. Tienen que ser 2 mínimo. Ahora, ¿cómo el médico está seguro de que usted le afecta la presión? Bueno, hay que hacerle un estudio profundo que se llama monitoreo de la presión arterial, conocido por la comunidad como un MAPA. ¿Ok? ¿Qué es un aparato? Que es un esfigmomanómetro electrónico que se coloca de forma permanente en el cuerpo durante 24 horas. Y ese aparato va a registrar cuánto nos sube o nos baja la presión en la mañana, en la tarde, en la noche y durante el sueño. Es decir, que es un aparato muy bueno, muy útil, porque no solamente nos corrobora el diagnóstico de hipertensión arterial, sino que además nos indica, según el estudio, la dosis y el tipo de medicamento que debemos tratar de adecuar. ¿Ok? Fíjense que si hay algo que hay en mucha variedad
son los medicamentos de presión arterial. Cada vez hay más, cada vez son más específicos. Desde hace 10 años para acá se trabaja incluso con una terapia de 2 medicamentos para la presión combinados, y desde hace unos 5 años para acá se trabaja, un poquito antes, se trabaja con hasta 3 medicamentos combinados. ¿Por qué? Porque la presión arterial a veces cuesta mucho controlarla. Por eso, señores, es que no es un asunto de tengo presión, deme una pastilla, ni decir tengo presión a la vecina o a la mamá que me tomo y la mamá le diga, yo tomo Enalapril de 15, tómatela porque a mí me presta buenísimo. Que le preste buenísimo a su mamá no significa que le preste buenísimo a usted. ¿Ok? Y eso tiene que ser con un monitoreo cercano. Para dar con el tratamiento adecuado a la hipertensión arterial, a veces pasan hasta 3 meses si la persona es constante en su tratamiento y sigue las indicaciones. Evidentemente, no hay medicamento que valga si nosotros no cambiamos el estilo de vida y los hábitos de salud. Es decir, dieta en un 60% y ejercicio en un 30%. El otro 10% es aprender a relajarse, que es indispensable e importante para presentar cifras arteriales normales y que los medicamentos actúen eficazmente. Si usted tiene un problema de ansiedad, es lo primero que se tiene que tratar para que la presión arterial se le normalice. En segundo lugar, tiene que hacer una dieta que es simplemente una dieta baja en sal, porque la sal actúa directísimamente en las arterias, ¿ok? Y no solamente la aumenta la presión, sino que le mantienen dentro agua, con lo que la presión todavía es mayor. ¿Qué se hace en las arterias? Todavía aumenta más aún. Entonces, una dieta baja en sal y baja en otras cosas que pueden ayudarnos a complicar, como las grasas, los azúcares que se convierten en grasas, etcétera, etcétera. Siempre todo termina en comer sanamente, es decir, comer con mucha frecuencia verduras, proteínas y una cantidad moderada de carbohidratos y grasas, ¿ok? Aunque en fiestas, en situaciones especiales, podemos hacer un día donde aumentemos esa ingesta de grasas y carbohidratos y no hay ningún problema. Pero si no es frecuente, ¿qué llamamos no es frecuente? Hay doctores que hablan de que eso se puede hacer una vez al mes. Hay doctores que hablan de cada 15 días y eso es lo más que se habla. Hay gente que cree que hacerlo 2 veces a la semana no hace daño y sí hace daño. Ok, hay que procurar hacerlo por lo menos si uno está muy adicto a los carbohidratos, tratar de hacerlo una vez a la semana. Con esto no estoy diciendo que quiten los carbohidratos y quiten las grasas. Son necesarias. Las grasas son necesarias para nuestro cerebro y los carbohidratos son necesarios para nuestra energía. Pero no tenemos por qué comer una cantidad alta. Y una cantidad alta es muy poca comida. Menos de la que estamos acostumbrados a comer. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante porque la dieta y el ejercicio, que el ejercicio, simplemente una sesión de ejercicio puede bajar al hacer efecto, es decir, en unas horas, hasta 10 milímetros de mercurio. Es decir, si usted tiene la presión arterial moderadamente alta en 130, usted la puede llevar a 120 en un día solo haciendo ejercicio y mantenerla así si hace ejercicio diariamente. ¿Ok? Es decir, que el ejercicio es sumamente bueno, es sumamente rico y es importante en las personas con diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Y qué medicamento alivia la presión arterial? Eso va a depender de cada paciente, no de cada médico. Los médicos tenemos
diferentes tipos de antihipertensivos y dentro de esos tipos de antihipertensivos hay muchos y algunos, aunque parezca extraordinario, no le hacen nada al paciente y algunos sí. Pueden ser hasta hermanos, ¿ok? Lisinopril y el enalapril. Puede ser que el enalapril no te haga nada y el lisinopril te controla la presión perfecto. Y vienen del mismo tipo de antihipertensivo. Lo único que nosotros, nuestro cuerpo, actúa de una determinada manera con unos medicamentos y con otros no. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer como lo posible mientras estamos dando con el tratamiento adecuado, asistir con regularidad a consultas. Sé que quitan tiempo de trabajo, sé que es un fastidio irse a sentar en un dispensario médico, en una consulta, a esperar hasta 3, 4 horas. Lo sé, yo soy médico y he visto a mis pacientes. Cuando hay 10 pacientes en fila, el paciente 10 va a tardar muchísimo tiempo en atenderse, horas, un par de horas en atenderse, ¿ok? Entonces, pero vale la pena, porque una vez que dan con el tratamiento, una vez que usted sabe qué medicamento debe tomar, y una vez que nos aseguramos de que ese medicamento le regula totalmente la presión, señor, es como si usted, señora, es como si usted no tuviera absolutamente nada. Y es muy bueno. Se vive como si nunca se hubiera tenido hipertensión. O sea, la medicina nos ayuda a vivir una vida normal, aunque padezcamos esta grave enfermedad. Entonces vamos a aprovechar, no seamos inconscientes, no seamos inconstantes. Es un medicamento que puede ser de por vida, pero que es muy fácil de adquirir, en el sentido de que está en todas partes, en todas las farmacias. Y yo espero que con el tiempo estos medicamentos vayan teniendo menor costo. Gracias a Dios, en las boticas se encuentran muchos de ellos. Así que esa ayuda que nos presta este país, tenemos que aprovecharla, la ayuda de las boticas. Y también los laboratorios, ojalá que encuentren la forma de, mediante los seguros y mediante programas especiales de ellos, que toda la población pueda tener acceso a esos medicamentos de alta calidad, como son los medicamentos combinados de triple antihipertensivo o de doble antihipertensivo, que son mucho más eficaces y son mucho más estables en el control de la presión arterial. Espero haberles creado una conciencia de la importancia de esta enfermedad. Señores, el 90% de las personas que mueren de un ataque al corazón, el 70% de las personas que sufren un derrame cerebral es por la presión alta. No es un juego. El 40% de las personas que tienen insuficiencia renal, el 60% restante es la diabetes, normalmente, ¿ok? Que es terminar en diálisis. Es algo fuerte, tanto para su familia como para usted. Y lo puede evitar simplemente con un medicamento, haciendo un poquito de ejercicio y comiendo un poco más sano de lo que ya come. Espero que sobre todo les haya sembrado la inquietud y vayan a hacer ese chequeo anual, que es necesario, que es conveniente y que es muy beneficioso para ustedes. No se vayan, porque después de estos mensajes seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.